Hoy vamos a ver la segunda parte de los huesos de la cara. Vamos a empezar por el hueso cigomático o también llamado el hueso molar. Este va a ser cuadrilátero, aplanado de lateral a medial y vamos a observar dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. En la cara lateral, esta va a ser cutánea, convexa y lisa y va a presentar el agujero cigomático facial, que va a dar inserción al músculo cigomático. La cara medial de este hueso va a tener dos segmentos: el segmento anterior o articular, que se une con el vértice de la apófisis cigomática del maxilar, y el segmento posterior o temporal, que va a tener relación con la fosa temporal superiormente y la fosa infratemporal inferiormente. El borde anterosuperior u orbitario va a formar parte infraorbitaria y lateral del reborde orbitario. De este van a ser una apófisis que recibe el nombre de apófisis frontal del cigomático. El borde posterior de la apófisis frontal se va a articular con el hueso frontal, el ala mayor del esfenoides y el maxilar. El borde posterior-superior o temporal da inserción a la fascia del músculo temporal y el borde posterior inferior o maseterino va a dar inserción al músculo masetero. Con respecto a los ángulos, el ángulo superior se va a articular con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo anterior e inferior van a corresponder a la apófisis cigomática del maxilar. Y por último, el ángulo posterior de este hueso se va a articular con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Después vamos a tener el hueso de la mandíbula. Esta va a estar citada en la parte inferior de la cara y vamos a distinguir tres partes en este hueso: la parte media, que va a ser el cuerpo de la mandíbula, y dos partes laterales que se van a llamar las ramas de la mandíbula. En la cara anterior de este hueso, en la línea media, vamos a observar una cresta vertical que se va a llamar la sínfisis mandibular. Esta va a terminar en un vértice inferior de forma triangular llamada la eminencia mentoniana. De esta van a ser la línea oblicua, y superiormente a la línea oblicua vamos a observar el orificio mentoniano, que va a dar paso a vasos y nervios mentonianos. En la cara posterior se van a presentar las espinas mentonianas superiores e inferiores. A cada lado de estas espinas nace la línea miloioidea. La línea miloioidea va a dividir la cara posterior en dos partes, en la parte superior y en la parte inferior. La parte superior va a estar excavada por la fosa sublingual y la parte inferior va a estar excavada por la fosa submandibular. El cuerpo de la mandíbula va a tener dos bordes: el borde superior, que va a presentar los alvéolos dentarios, donde se van a insertar las raíces de los dientes, y el borde inferior, que es grueso, obtuso y va a presentar la fosa digástrica. Las ramas de la mandíbula, en su cara lateral, van a tener unas crestas rugosas donde se va a insertar el músculo masetero. En su cara medial se va a insertar el músculo pterigoideo medial. En los bordes de las ramas, en el borde anterior, este va a estar comprendido entre dos crestas, una medial y otra lateral. En cambio, el borde posterior es grueso y romo y describe una forma de S. El borde inferior forma lo que llamamos el ángulo de la mandíbula. Y el borde superior va a presentar dos salientes, como podemos observar, una anterior y otra posterior, la apófisis condilar y la apófisis coronoides. Estas dos apófisis van a estar separadas por la escotadura mandibular. Para terminar con esta segunda parte vamos a tener al hueso vomer. Este es una lámina vertical, media y alargada, aplanada transversalmente. Sus caras, como podemos observar, son generalmente planas. El borde superior del vomer va a estar dividido en dos láminas, que son las alas del vomer. El borde anterior se va a articular con el cartílago del tabique nasal. El borde posterior va a ser delgado y libre, y el borde inferior se va a articular con la cresta nasal y la apófisis palatina del hueso maxilar.